Hola, ¿cómo están? Bueno, como saben, siempre es de mucho gozo poder estar este día con ustedes, trayendo nuevamente un mensaje de la palabra. Estamos estudiando los personajes de estas maravillosas mujeres de la Biblia y hemos aprendido muchas cosas a raíz de los estudios que hemos estado tomando las últimas semanas, como estas mujeres son iguales a cualquiera de nosotras, con defectos, con virtudes, con habilidades, con fracasos, con logros y con muchas otras cosas que Dios ha permitido que permanezcan plasmadas en las escrituras para que nosotros podamos aprender de ellas, aún de sus desaciertos y sus equivocaciones. Este día quisiera que antes de entrar en materia nos dispongamos a orar y pedirle al Señor que Él nos permita poder comprender a estas mujeres y poder nosotras también examinarnos a nosotras mismas y ver en qué parte nos identificamos con cada una de ellas y cómo Dios quiere trabajar con nosotras mismas. Sí, vamos a orar. Señor, estamos muy felices de poder retomar nuestros estudios en esta semana. Gracias por la paciencia que tú has tenido con nosotras, que a pesar, Señor, de quiénes somos, de nuestras debilidades, de nuestras luchas y de todas esas cosas que enfrentamos día a día, tú nos has estado formando como unas mujeres que te aman, que te honran. Y sobre todas las cosas, Señor, pones en nosotros la esperanza de que a través de tu Hijo Jesucristo ahora podemos llegar a ti, Señor, y que en algún momento de nuestra vida podremos presentarnos delante de tu presencia con un corazón limpio y sin nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos a crecer en la fe de tal forma que tú seas honrado en toda circunstancia. Que la vida de Lea represente para nosotros un ejemplo de esa esperanza, Señor. Pero sobre todo que pongamos y centremos nuestra atención en ti y en tu Hijo Jesucristo para cualquier cosa que nosotros queramos emprender. Te ruego por mis hermanas que están escuchando este estudio, por las que se conectarán esta noche en el estudio, y que nuestros corazones estén dispuestos y también que seamos sinceras delante de ti, Señor, y reconocer todo aquello que se interpone entre nosotros y tú. Señor, ayúdanos a ser unas mujeres fieles a ti y sobre todo que te amen a pesar de nuestra situación. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo y en su nombre oramos. Amén. Bien, pues esta semana nos toca estudiar acerca de la persona de Lea. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de su hermana Raquel y es interesante porque a mí me costó un poquito de trabajo poder poner en orden esta historia. Primero que nada porque no se puede hablar de Lea sin hablar de Raquel. Y por supuesto de esa rivalidad que estuvo ahí presente entre estas dos hermanas. ¿Te imaginas tener que vivir tu vida amando a un hombre que no te ama y encima de eso saber que él ama a tu hermana? Sin duda no fue fácil para ninguna de las dos. No solo las unía su parentesco por ser hijas de Labán, sino también esta trágica historia de amor por el mismo hombre, Jacob. Pudiera parecer que Labán fue injusto con Jacob y que se aprovechó de él. Vemos cómo esa dinámica del engaño se repite en la familia. Pero, o sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué hablo de esa dinámica? Bueno, recordemos que Jacob engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Todo esto instigado por su propia madre Rebeca. Hasta se disfraza y se hace pasar por su gemelo para recibir la bendición de, como primogénito. Recordemos que Isaac era ciego y él solamente palpando podía darse cuenta si era verdaderamente Esaú. Así que Jacob se disfraza con toda la alevosía que esto implica
para hacerse pasar por su hermano Esaú y recibir de esta forma la bendición de la primogenitura. Ahora Jacob recibe una sopa de su propio chocolate. Él es engañado por Labán. La historia la podemos leer desde todo el capítulo 29 hasta el capítulo 30 de Génesis. Pero para no tener que leer todo esto aquí, lo vamos a ir recordando poco a poco, aunque espero sinceramente que previamente ya te hayas tomado el tiempo para haberlo leído, así como te lo sugerimos anteriormente. Pero bueno, esta es la historia. Génesis nos habla que Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Dice la Biblia que no había brillo en los ojos de Lea. Se ha especulado mucho sobre este versículo. Algunos dicen que Lea pudo haber sido una mujer ciega o que quizá podría haber presentado alguna debilidad visual. Otros dicen que simplemente no era muy agraciada físicamente y que sus ojos simplemente no tenían la hermosura de su hermana. Pues Raquel, dice la palabra, que era de una hermosa figura y una cara bonita. Pero independientemente de cómo haya sido físicamente, la realidad es que Lea vivió a la sombra de una hermana que era más joven y muy hermosa. Jacob estaba muy enamorado de Raquel, así que le propuso a su padre, a Labán, o sea, al padre de Raquel, que trabajaría para él 7 años, fíjate bien, 7 años, a cambio de que le diera a Raquel como esposa. Y bueno, a Labán, por supuesto, le pareció una idea. Dice, de acuerdo, respondió él, prefiero entregártela a ti a que cualquier otro, así que quédate y trabaja para mí. Bueno, ellos acuerdan que Jacob trabaje para Labán durante 7 años para obtener a Raquel. Pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días, dice la Biblia. Hasta aquí vemos la parte romántica de esta historia. Jacob estaba tan enamorado de Raquel que 7 años se le fueron como agua entre las manos. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. Transcurrieron esos 7 años como ellos habían acordado y dice Jacob, bueno, ya he cumplido mi parte del trato, le dice a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea en vez de a Raquel y se la entregó a Jacob como esposa y durmió con ella. ¿Ustedes creen que Lea era ajena totalmente a los trucos de su padre Labán? Por supuesto que no. Seguramente ellos juntos planearon la forma en cómo engañarían a Jacob. Lea haciéndose pasar por Raquel. Seguramente ellas, de alguna forma, siendo hermanas, eran muy parecidas quizá en estatura, quizá en la forma de cuerpo, no sé, de tal forma que fue fácil engañarlo. Posiblemente en la noche de bodas Lea llevaba un velo en su cara como era la costumbre, de tal forma que le impidiera a Jacob verla. Quizá en una tienda donde la luz de las lámparas alumbra no lo suficiente para ver ciertos detalles, etc. Todo esto sirvió para que Jacob se tragara el anzuelo y tomara a Lea como esposa, en vez de a Raquel, a quien él amaba. Me imagino su cara de indignación al día siguiente cuando despierta y ve a Lea en el lugar de Raquel. Estaba tan furioso que va e inmediatamente le reclama a Labán y le dice, he trabajado 7 años por Raquel. Le dice, ¿por qué me has engañado?
qué memoria tan corta la de Jacob, ¿verdad? O sea, él también recurrió al engaño para salirse con la suya. Y no, tampoco se justifica lo que Labán hizo. Además, que el argumento que le da, sinceramente, parece más bien como una excusa. Le dice, ¿cómo? ¿No te había dicho? Aquí dice, no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. ¿Ustedes creen que durante esos 7 años Labán no tuvo la oportunidad para prevenir a Jacob? Bueno, era más bien obvio que Lea podría haber sido la favorita de Labán. Y claro, también su ambición tuvo mucho que ver aquí porque Jacob no era un flojo. A través de ese servicio gratuito que le brindó a Labán durante esos 7 años, él se enriqueció aún más. Así que también fue muy conveniente para Labán. Bueno, una semana después, Labán entrega a Raquel como esposa, siempre y cuando le sirviera otros 7 años. Y Jacob aceptó con mucho gusto trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel como esposa. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Algunos comentaristas coinciden en que no es que Jacob amara poquito a Lea, más bien no la amaba. Él estaba enamorado realmente de Raquel y su amor por ella era tan fuerte que no le importó servir otros 7 años a su suegro con tal de tener el amor de Raquel. ¿Cómo puede ser la vida de una mujer cuando su esposo no la ama? Bueno, pues examinando la vida de Lea nos puede ayudar a responder esta pregunta. Primero, veamos que Lea se vuelve un instrumento del engaño. No sabemos si ella misma le pide a Labán que intervenga a su favor, o sea que a Labán se le ocurre esta gran idea. El punto es que ella es consciente y se vuelve partícipe de este pecado. Podemos sentir pena por Jacob. Al fin de cuentas, pues un trato es un trato. Y eso pues nos crea un compromiso para cumplirlo. Pero Jacob también había engañado a su padre, también había hecho trampa. Él tampoco fue inocente. Sin embargo, debió ser para él una sorpresa muy desagradable el despertar a la mañana siguiente y darse cuenta que con quien había dormido era Lea y no la bella Raquel, por quien había esperado 7 años. Podríamos sentir pena por Jacob, o sea, sí que pena por él, pero más pena por la pobre Lea. Podemos asumir lo que sucedió la noche de bodas, pero ¿qué pasa a la mañana siguiente? ¿Cómo pudo sentirse al ver a su recién esposo salir enfurecido de la tienda donde estaban para ir a reclamarle a su suegro? Ya sea que Lea junto con su padre hayan planeado todo esto durante esos primeros 7 años o ella haya accedido en obediencia a su propio padre. De cualquier forma, no debió ser agradable para ella darse cuenta de que a quien Jacob verdaderamente amaba era a Raquel y no a ella. Si por un momento Lea pensó que podía salir favorecida después de la noche de bodas, si en algún momento ella pensó que Jacob cambiaría completamente su forma de pensar y se fijaría en ella, desde luego que sus ilusiones se esfumaron al ver el enojo de su esposo al sentirse víctima del engaño de una forma tan ruin. Lea, además de no ser amada, pronto fue desplazada por su propia hermana cuando Jacob se casó con Raquel una semana después. Pero miren, pongamos atención en lo que dice Génesis
en el capítulo 29 del versículo 31 al 35. Dice así: Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: El Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: El Señor oyó que yo era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo: Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo: Ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Parece que, a pesar de no tener el amor y la atención de su esposo, Dios mira a Lea y le concede un hijo, mientras Raquel sigue siendo estéril. Dios no fue indiferente al dolor de Lea. Así que en medio de esa soledad y de ese rechazo de parte de su marido, Dios interviene y permite que Lea le dé su primer hijo a Jacob. Y por si esto fuera poco, le permite tener 3 hijos varones más, uno detrás de otro. Y cada vez que Lea tenía un bebé en sus brazos, albergaba la esperanza que ahora sí su esposo la amara. Pero desgraciadamente no dio resultado. Lea no era amada. El primer hijo suele ser o suele representar la mayor felicidad en una pareja. Podríamos pensar que la llegada de Rubén era como para que los ojos de Jacob fueran abiertos y su corazón llevado a la ternura de su primer hijo, y así poder voltear a ver a Lea. Pero eso no sucedió. Lea vuelve a quedar embarazada y nace Simeón, segura que esta vez Jacob sí la amara, pero tampoco fue suficiente. Nace un tercer hijo y lo llama Leví, y llena de esperanza dice: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, dice, porque le he dado a luz 3 hijos. ¿Qué tan larga se puede volver la espera en el corazón de una mujer? En el caso de Lea, ella esperaba que con cada hijo el acercamiento con su esposo fuera cada vez más estrecho. Pero ni aún con 3 hijos, Jacob podía amarla más de lo que amaba a Raquel, aunque Raquel seguía siendo estéril. Cuando nace Judá, es decir, su cuarto hijo, la actitud de Lea es diferente. Las cosas con Jacob seguían igual, eso no había cambiado. Ninguno de sus 4 hijos había cambiado su centro de atención, que seguía siendo Raquel. Pero por primera vez, al poner el nombre a su hijo, Lea pasa de expresar su anhelo por el amor de Jacob a aceptar y a complacerse en el amor de Dios, lo que le lleva a expresar: ahora alabaré al Señor. Por su parte, como ya vimos en la clase anterior, Raquel tenía envidia de su hermana y le exigía a Jacob que le diera hijos. Así que ella decide dar a su esclava Bila para que tuviera hijos con Jacob, los cuales legalmente pasarían a ser hijos de Raquel. Una situación muy semejante con la que vivió Sara cuando entregó a Abraham a su sierva Agar para que tuviera un hijo. De ahí es donde nace Ismael, si lo recuerdan. Así que esta situación entre Jacob y Bila dio resultado, y de esa unión entre Jacob y Bila, la sierva, nacen Dan y Neftalí. Luego Lea
al ver a su hermana que se estaba poniendo las pilas con esta situación de los hijos, también se pone lista y da a su sierva Silpa para que tuviera hijos con Jacob. Entonces Silpa da a luz a Gad. Ahora el marcador estaba 5-2, aún a favor de Lea. ¿Qué sucede después? Bueno, Lea vuelve a dar a Jacob a su sierva Silpa y entonces da a luz un hijo y Lea lo llama Aser, que significa feliz. Ella dice, qué alegría que tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Ya no estaba incluyendo a Jacob en su celebración, ¿se fijan? Dice, sin duda que algo había cambiado en el corazón de Lea. Raquel, que lo tenía todo desde el principio, se había llenado de envidia, de frustración, y Lea, la no amada, la desplazada, la que quería contar con desesperación con la atención de su marido, con el cuidado y el amor de su esposo, a la que Dios había favorecido con hijos, había aprendido a centrarse en lo que tenía y no en lo que le faltaba. Ella, llena de gozo, podía decir, ¡qué dichosa soy! Miren, ahora vayamos en Génesis también, pero en el capítulo 30, del versículo 14 al 21, vamos a leer. Dice, cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que, al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo, a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar, porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un sexto hijo. A Jacob le puso por nombre Zabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa, y ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante ella dio a luz a una hija, y le puso por nombre Dina. Las mandrágoras es una raíz que los hebreos la conocen como las manzanas del amor. Se le atribuyen algunas propiedades y se cree que sirven para aumentar la fertilidad en las mujeres. No se sabe si realmente las mandrágoras tenían algún efecto biológico que influyera en que Lea tuviera tantos hijos, pero lo que sí sabemos es que dentro de la voluntad de Dios, Lea tuvo los hijos que debía tener para que se cumpliera el plan redentor que Dios había preparado. Pues a través del linaje de Judá, esto es, a través del cuarto hijo entre Jacob y Lea, es que nace nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Había mucha tensión entre las hermanas. Era evidente el enojo y el resentimiento entre ellas. Habían pasado muchos años y ellas seguían siendo rivales. Debió ser horrible vivir en una casa en donde una mujer cree que la otra le ha robado a su marido. Aún y con todo eso, Raquel estaba desesperada por tener hijos de Jacob. Así que no le importó negociar con Lea y le propone a su hermana pasar esa noche con Jacob a cambio de sus mandrágoras. Y bueno, pues, ¿qué creen? Mientras que Raquel puso sus esperanzas en unas mandrágoras, aún sin mandrágoras, Lea vuelve a quedar embarazada.
Entonces da a luz a Isaacar y ve el nacimiento de su hijo como una recompensa de parte de Dios. Parece que muy poco tiempo después vuelve a quedar embarazada y da a luz a su sexto hijo y le pone por nombre Zabulón, que significa honor. Y Lea, vaya qué paciente es esta mujer, dice en el versículo 21, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. Imagínense nada más. Qué cambio tan importante en la mentalidad y en el entendimiento de Lea. Ella ya no estaba anhelando el amor de su marido, se conformaba simplemente con ser respetada. Ahora era realista con lo que iba a pasar en su matrimonio. Finalmente, después de muchos años y muchos hijos, 6 de Lea, 2 de Silpa, sierva de Lea, 2 más de la sierva Bila, Raquel finalmente queda embarazada y nace su primer hijo, al que llama José. Jacob, después de servir 20 años a Labán, decide regresar a la tierra de Canaán, así que toma a sus 2 esposas, sus 2 concubinas, a sus 11 hijos y a su única hija mujer, y emprende su viaje de regreso a su casa. Raquel, embarazada de su segundo hijo, desgraciadamente muere en el parto y esto significa una gran tristeza para Jacob. Ahora Lea es la esposa, la única. No sabemos si finalmente tuvo la atención y el amor de su esposo, ni cuántos años vivieron juntos. La Biblia solo habla que cuando Lea murió, Jacob la enterró en la cueva de Macpela. Es en el mismo sepulcro donde estaban enterrados Abraham, Sara, Rebeca e Isaac. Sin duda, Jacob honró a Lea en su muerte. Lea vivió con un esposo que no la amaba, pero Dios sí la amaba y la amó hasta el final. Lea y Raquel competían por el amor de Jacob, y aunque nunca obtuvo la atención de su marido, Lea es honrada como una de las madres de Israel en el libro de Ruth, pues Dios multiplicó la descendencia de Abraham a través de ella dar a luz 6 hijos y una hija. ¿Qué podemos aprender con esta historia? Primeramente, que la mentira y el engaño han formado parte de muchas relaciones matrimoniales y esto ha generado mucha desolación, mucho desconsuelo, frustración, amargura, siempre rompiendo todo esto con el vínculo del matrimonio que Dios mismo estableció. Vivimos en un mundo donde abunda el pecado y nos relacionamos con otras personas pecadoras. Llevamos nuestra propia maldad a esas relaciones, así que no nos extrañe que con mucha facilidad podamos caer en la mentira, las trampas y la codicia. Muchas mujeres hacen lo imposible por mantener o por obtener el amor de hombres que no les corresponden, y con mucha frecuencia esa espera se hace eterna y se vuelve en amargura o en desesperación. Dios creó al hombre y a la mujer para que podamos vivir en compañerismo, un amor mutuo y comprometido. Así que es muy difícil vivir en una relación donde solo de un lado se mantiene alimentando ese amor, mientras la otra parte está distraída en otras cosas, fuera totalmente del propósito por el cual Dios ha instituido el matrimonio. La relación de pareja no se limita solamente a la atracción física o a la procreación, sino también es una unión de 2 personas imperfectas que se complementan con las carencias de uno y las virtudes del otro y viceversa.
Es una constante de compartir sueños, metas, anhelos y por supuesto también circunstancias de la vida, problemas que al final de cuentas, al final de nuestros días nos llevan a amar más mientras más tiempo pasa. El romanticismo no es la base de un matrimonio exitoso, chicas. Es solo una pequeña parte, pero no es esencial. Y lo digo porque podemos fijar nuestras expectativas en lo que deseamos o en lo que anhelamos, pero siempre habrá quejas o insatisfacciones. Somos seres imperfectos, unidos a otro ser imperfecto. No puede haber una unión en la que no haya pecado de por medio. Es fácil desilusionarnos porque en nuestro mundo actual, en el mundo en el que vivimos ahora, es fácil deshacer un compromiso para formar otro, o donde no necesito el compromiso para obtener lo que quiero. No es fácil intentarlo de nuevo una y otra vez porque nuestros anhelos están puestos siempre en los lugares equivocados. Al final, después de sus primeros 4 hijos, Lea se da cuenta de que Dios la ha bendecido en abundancia. Eso la llevó a expresar: ahora alabaré al Señor. Nuestra idea equivocada del amor puede desviar nuestra atención y llevarnos a perder de vista las bendiciones que el Señor ya nos ha brindado. Así como Lea, nosotros también podemos enfrentarnos constantemente a situaciones difíciles, donde de pronto pudiéramos sentirnos desamparadas, olvidadas, donde no nos sentimos valoradas o apreciadas, o en el mejor de los casos, podremos estar bien, pero seamos honestas, nunca es suficiente. Podemos vivir nuestra vida como Raquel, teniéndolo todo y siempre estar pensando en lo miserables que somos y en todo eso que si lo obtuviéramos según nuestra expectativa de vida y de las cosas, seguro nos haría felices. O podemos también ser como Lea, cambiar el centro de nuestra atención en aquel que es verdadero y en aquel que me sostiene a pesar de mí. Y quizá así podamos exclamar igual que ella algún día, así como ella lo hizo: dichosa de mí. Por último, por favor, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice así: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Dios es digno de que yo viva agradecida y que le honre mostrando contentamiento en toda circunstancia. Es difícil, definitivamente lo es, pero nos consolamos en Cristo y en su promesa de que Él estará con nosotras hasta el fin. Por último, quiero invitarte a que esta noche a las 7 de la tarde te conectes con nosotras para conversar y para comentar lo que hemos aprendido y compartir con otras mujeres lo que Dios ha hablado a tu vida a través de la persona de Lea. Y también invitarte a que durante la semana dispongas de un tiempo y leas el capítulo 34 del Génesis. Presta atención a Dina, hija de Jacob y Lea, quien es el siguiente personaje que estudiaremos de esta serie de mujeres de la Biblia. El Señor te bendiga.